Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde hablaremos sobre cómo se forma la mentalidad emprendedora dentro de una de las instituciones académicas de mayor prestigio a nivel mundial y cómo esta puede impactar en la vida profesional de sus estudiantes. Hoy nos centraremos en el caso del IE Business School, una de las escuelas de negocios más reconocidas a nivel mundial, y exploraremos cómo impulsa la innovación en sus estudiantes. Para ello escucharemos fragmentos de una conversación con París Deletraz, director de programas de emprendimiento del IE. Y es que, ¿de verdad se puede enseñar a ser emprendedor? ¿O la innovación es solo para quienes nacen con ese ADN? Ven, acompáñame, vamos a descubrirlo. Si hablamos de mentalidad emprendedora, hay que entender algo fundamental. No todos los emprendedores crean empresas. Algunos intentan innovar dentro de grandes compañías hasta que se dan cuenta de que las estructuras tradicionales no siempre les dejan espacio para ello. Escuchemos lo que al respecto nos dice París Deletraz. Cuando las personas en poder van cambiando. Al final, nosotros lo que vemos es que los que salen de aquí no se conforman con trabajar en esas empresas. Entonces no vencen las barreras en su mayoría. Se van de las empresas. Y son esas empresas que pierden ese talento y quedan estancadas con talento de mentalidad no emprendedora. Entonces yo veo aquí todo el día estudiantes que me dicen, mira, es que yo ya no aguanto más trabajando en Deloitte porque no puedo más. Yo tengo que estar en una empresa innovadora, disruptiva. Entonces nuestros estudiantes no es que salen al mundo a pegarse con estas empresas que son dinosaurios antiguos, sino no van a esas empresas. Y ellos acaban trabajando o en startups o en empresas innovadoras. Porque vencer eso tarda generaciones, ¿sabes? Y ahí están. Es decir, en lugar de cambiar las empresas desde dentro, se van. Y claro, las grandes corporaciones pierden ese talento porque no logran retener estos perfiles innovadores. ¿Pero qué hacen los que se van? Pues terminan en startups o en compañías más flexibles, donde la innovación es parte de su ADN y no una batalla diaria contra la burocracia. Así que si las grandes empresas no logran innovar desde dentro, ¿qué hacen? Bueno, algunas simplemente, según París Deletraz, compran la innovación. Las grandes tecnológicas han aprendido que muchas veces es más fácil adquirir startups ya disruptivas que intentan cambiar la cultura interna. Es una muy buena pregunta. La innovación de estas grandes empresas viene por adquisición. Las mismas innovadoras americanas como Amazon, Google. Amazon compró Alexa. Amazon está gastando $1,000 millones o más cada año en adquisiciones de startup. Entonces, lo que se tienen que dar cuenta las empresas grandes en España es que el dinero que tú gastas en innovación interna, muchísimo de ese dinero se pierde. Las grandes empresas se están dando cuenta que el dinero de innovación lo tienen que gastar en adquisiciones, mucho más que en innovación interna de la empresa. Aquí el profesor Deletraz toca un punto clave. Sugiere que las grandes empresas españolas no invierten lo suficiente en adquisiciones de startups. Prefieren gastar en innovación interna, aunque gran parte de ese dinero se pierde en procesos burocráticos. Y mientras tanto, las startups ágiles siguen creciendo y comiéndoles el mercado. Entonces, si queremos que haya más intraemprendimiento en las empresas, ¿qué hace falta? Cultura e incentivos, nos dice él. No basta con decir, aquí queremos innovación, hay que premiarla y fomentarla. París lo explica así. Pero una empresa que podría tener innovación, pues tiene que cambiar la cultura de la empresa. Tiene que dar los incentivos necesarios para que la gente quiera innovar. Y eso puede ser en bonuses o puede ser en crear spin-offs fuera de la empresa, con empleados de la empresa. Es cultura, es incentivos y es los gestores. En muchas empresas hay una jerarquía que es el jefe no deja que las personas debajo de él o ella tengan reconocimiento, porque información es poder y todo el mundo quiere estar en la foto. Es cambiar un estereotipo que está muy implantado en las empresas tradicionales. Y aquí hay algo muy real. Muchas empresas tienen estructuras donde los jefes no dejan brillar a los que están debajo de ellos. ¿Por qué? Porque información es poder y a veces la cultura de la empresa no premia la innovación sino el status quo. Y cuando eso pasa, adivinen qué, los innovadores se van. Y aquí viene otra pregunta interesante. ¿Los empresarios españoles piensan en pequeño? ¿Por qué hay grandes empresas españolas conquistando el mundo y al mismo tiempo existe la idea de que el ejecutivo español no lo hace al mismo nivel que estas empresas globales? ¿En España se piensa pequeño? París no está del todo de acuerdo con esta idea. Escuchemos.
Primero, yo no estoy de acuerdo con eso, porque si tú ves, España tiene muchas de las empresas líderes globales en energía renovable. Acciona, Iberdrola, Ferrovial, es ACS en construcción. Eso no es cierto. España tiene grandes empresas que han pensado a nivel global y los españoles han salido a comerse mercados. Que el español no se vende bien, eso es cierto, y se tendría que vender mejor. Pero entonces, si España, como todos sabemos, tiene empresas globales, lo que le falta al español como persona es saber venderse mejor. En su diagnóstico, el director del Laboratorio de Emprendimiento del IE nos dice con claridad que el talento existe, pero que el tema de fondo es que muchas veces no se proyecta como debería. En pocas palabras, no es un tema de talento, es un tema de proyección del mismo. Y aquí llegamos a uno de los temas más cruciales de este episodio: saber venderse. Puedes ser el mejor en lo que haces, pero si no logras comunicarlo, nadie se enterará. Esto nos explica Paris con un ejemplo que va directo al corazón de la gastronomía española. En esta casa nosotros damos mucho énfasis a cómo la gente se vende, cómo aprenden a presentar, cómo aprenden a... A ver, la realidad en este mundo es que el mundo no es justo. Tú puedes tener el mejor producto, pero si no lo sabes vender... Mira los españoles, tienen la mejor aceite de oliva, el mejor jamón, muchísimas cosas que los italianos les han dado vueltas, porque se venden mejor. Entonces nosotros tenemos que vendernos mejor en España. Pero eso está cambiando y la juventud está aprendiendo a venderse mejor. Y en esta casa nosotros hacemos mucho énfasis en cómo los estudiantes en la parte de proyectos presentan el pitch. La vida es un pitch. Tú tienes que venderte como emprendedor, pero como profesional. Hay que aprender a venderse. Y España no se vende bien. Bingo. España tiene el mejor jamón y el mejor aceite de oliva, pero los italianos han sabido venderlos mejor. Lo mismo pasa con el talento. Si no aprendes a mostrar lo que vales, te quedas atrás. Y en el IE esto lo tienen muy claro. La vida es una constante de venderse bien. Pero aquí entra en juego algo muy cultural: el miedo al ridículo. En España, según Paris, esto es un freno enorme. A lo mejor tienes una mujer, estás casado 30, 40 años, lo que sea, y te gustan las cosas muy cuadradas. A mí, en mi vida personal, odio la incertidumbre. Eso es lo que me da fuerza en mi vida profesional para salir de mi zona de confort. En España, por ejemplo, hay un sentido del ridículo muy grande. Entonces, yo cojo a unos estudiantes aquí españoles, estoy generalizando, pero a lo mejor cojo un estudiante que los llevas a una discoteca y hacen el ridículo toda la noche, pero los pones enfrente de 100 personas a hablar y no pueden. Eso es una contradicción en mi libro. Sí. Los españoles tienen que venderse mejor, tener menos sentido del ridículo y salir a la calle y comerse el mundo, porque en muchas industrias lo han hecho, pero más estudiantes y más españoles tienen que hacer eso. ¿Te ha pasado? ¿Te sientes cómodo bailando en una discoteca, pero si tienes que hablar en público te paralizas? Es algo que afecta mucho a la forma en que los profesionales españoles se presentan ante el mundo. Y ahora, una de las partes más duras de esta conversación: ¿por qué las mentes innovadoras que encuentran entornos innovadores en España suelen buscar esas mismas oportunidades fuera de España? El problema de los sueldos en España. Por razones no sé qué, los sueldos en este país para una persona que se gradúa son bajísimos y muchos están forzados a salir al extranjero. Eso es algo que yo no entiendo. ¿Cómo las empresas putean tanto al trabajador aquí que sale de una escuela de negocio? Tú te gradúas de una escuela de negocio en este país y a lo mejor te ponen como becario ganando 2.000 euros al mes el primer año. Y dices, ¿pero cómo? Cuando le dan un sueldo a lo mejor de 60.000 en Inglaterra y de 100.000 en Estados Unidos. Entonces, aquí hay muchas cosas que tenemos que cambiar el tema de los sueldos para la gente, para los graduados de universidades. Tienen que ganar más, no puede ser tan abusiva la situación con las grandes empresas. La gente tiene que aprender a venderse mejor, tiene que aprender desde pequeños a venderse bien. Hay que quitar el sentido del ridículo. España es puntero en muchísimas cosas. Deporte, yo creo que es el número uno del mundo, como per cápita, la fuerza que tiene España en deporte. Y así en muchísimas cosas, en aceite, en gastronomía, en muchísimas cosas. Entonces, creo que la labor que está jugando el IE aquí es importante. En la escuela de undergrads, de grado, tenemos muchísimos españoles y esta gente se está dando cuenta que lo que ofrece el IE en undergraduate es muy, muy diferente a lo que ofrecen las universidades españolas normales de grado. Aquí realmente pueden salir de su zona de confort, aprenden a critical thinking, a ver el mundo de otra forma, son mucho más internacionales y yo creo que estamos creando unos ciudadanos españoles que van a ser muy distintos. Aquí vemos dos problemas: los salarios que son bajos y las empresas que no valoran lo suficiente a los recién graduados. ¿Y qué pasa? Que los jóvenes se van.
El talento se fuga porque afuera les pagan lo que aquí no están dispuestos a ofrecerles. Amigas y amigos, antes de concluir, es importante rescatar varios de los puntos que hoy hemos conversado y sobre todo lo que hemos aprendido. Hoy hemos hablado de cómo el IA impulsa una mentalidad emprendedora, tanto en los que crean startups como en los que intentan innovar dentro de grandes empresas. Identificamos 5 puntos claves. Las empresas que no innovan pierden talento. Segundo, el dinero en innovación interna muchas veces se pierde. Los incentivos y la cultura empresarial lo son todo para retener el talento innovador. Importantísimo, en España hay talento, pero hay que saber venderse mejor. Y finalmente, el miedo al ridículo es un freno real para el crecimiento profesional. Así que si hay algo que nos deja esta conversación, es que el cambio no viene solo. No basta con esperar a que las empresas se modernicen o que el mercado valore mejor el talento joven. El cambio empieza en cada uno de nosotros. Empieza cuando decides no conformarte con un trabajo donde no puedes innovar. Cuando entiendes que saber venderte no es arrogancia sino una herramienta para crecer. Cuando te das cuenta de que salir de la zona de confort no es un lujo sino una necesidad. Hoy la verdadera pregunta no es si España puede competir en el mundo o si las empresas pueden innovar. La pregunta importante es, ¿qué estás haciendo tú para marcar esa diferencia? Nos escuchamos el próximo episodio. Atrévete a hacer las preguntas incómodas, atrévete a cambiar. Hasta la próxima.